Hola a todos. Continuamos con el núcleo de ecología y ecosistemas, ¿sí? Para terminar de entender cómo funcionan los ecologías y ecosistemas. El último capítulo de este núcleo es el de ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Vamos a entender qué son, vamos a entender por qué son importantes dentro de los ecosistemas, dentro de nuestra vida también en general en el planeta, y también para entender así de una mejor manera las formas de contaminación, las diferentes formas de contaminación que vamos a ver en el núcleo 3, ¿sí? En el capítulo 3. Bueno, a manera de introducción, pues para entender qué son los ciclos biogeoquímicos, pues hay que entender que el mundo vive de el flujo de energía, de la circulación de materiales a través de los ecosistemas, de que hay una pareja que se llama materia y energía, ¿sí? Que fluyen juntos sí o sí en todos los ecosistemas en el planeta, ¿sí? Una no puede vivir separada de la otra, ¿cierto? Y que a través de estos ciclos o flujos de materia y energía, pues hay una continua recirculación, hay un continuo reciclaje de materia, de materiales también, dentro de los ecosistemas, ¿sí? Estos ciclos son de flujo unidireccional, ¿sí? Y siempre se va a transformar esa energía o esa materia en algo en cualquier momento en que uno de estos eslabones, por ejemplo, de cadena alimenticia, falle, ¿sí? Eh, es un ejemplo en la cadena alimenticia, pero también en el mundo, en el ecosistema, si hay algún eslabón que se perdió, sí o sí va a haber una dirección diferente o un cambio diferente de la energía, porque recuerden que esta no se destruye, sino que se transforma, ¿sí? En algo nuevo. Entonces, siempre va a surgir, siempre se va a transformar en algo. La energía. Estos ciclos biogeoquímicos pues son componentes que fluyen desde los no vivos, ¿sí? Hasta los vivos, ¿sí? Y estos hacen parte de los ecosistemas, ¿sí? Y siguen fluyendo, vuelve y juega, unidireccionalmente de uno a otro, ¿sí? Es una cadena. Eh, la palabra bioquímico viene de la palabra bio, ¿sí? Del término bio, que significa vivo, geo de rocas y suelo, y químico de los procesos que juegan en él, ¿sí? En estos ecosistemas, en los ambientes vivos y en los ambientes del suelo, ¿sí? De ahí proviene la palabra biogeoquímico. Tiene tres elementos importantes, ¿sí? Que son las plantas verdes, que son los que organizan de alguna manera los nutrientes en componentes que son biológicamente útiles para todos los organismos, ¿sí? Que consumen de ellas, ¿sí? Cadena alimenticia, recuerden. Los organismos descomponedores que disuelven o descomponen, como su palabra lo llama, en estados más simples, ¿sí? Estos elementos químicos que hacen parte de los ciclos, ¿sí? Y el aire y el agua, que son las maneras de transportar estos nutrientes, estos químicos, ¿sí? En el ecosistema, en los ecosistemas en general. Y también que nosotros lo podamos obtener de allí, tanto del aire como del agua, ¿sí? Hay dos tipos básicos de ciclos. Uno es el gaseoso y otro son los sedimentarios. Los gaseosos, ¿sí? Sus principales reservorios de nutrientes están en la atmósfera, porque son gaseosos, ¿cierto? Son de carácter global también, ¿sí? Y los tres ciclos más importantes son el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono, o el ciclo del carbono, ¿sí? Estos tres gases son los más estables y son los que componen la atmósfera en general, y obviamente pues son los que dominan allí en la atmósfera. El siguiente ciclo son los sedimentarios, que provienen de la roca y del suelo, ¿sí? Y son los minerales que están allí, que tienen que ser explotados de alguna manera, ¿sí? Estos tienen que tomarse de las sales disueltas de las aguas, de los ríos, de los mares, del océano, de los lagos, ¿sí? Que por ahí es en donde se transportan hasta llegar al ciclo atmosférico, ¿sí? Vuelven a la parte atmosférica, por lluvia caen otra vez al agua o caen a montañas, ¿sí? Donde se hacen reservorios de estos elementos, ¿sí?
También varía de un elemento a otro los ciclos sedimentarios, ¿sí? Especialmente o esencialmente consiste en dos fases, la fase de roca y la fase de disolvencia o solución salina, ¿sí? Que es que el agua del río choca, rompe la roca y va disolviendo la roca en pequeñas partículas que van siendo transportadas, ¿sí? A través de las corrientes de los ríos, se hacen en forma de reservorio en los lagos, o cuando llegan a los mares o a los océanos, se van depositando en las profundidades del océano, ¿sí? De los mares, ¿sí? Donde permanece indefinidamente allí depositada, ¿sí? Principalmente. Bueno, entonces los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Tanto gaseosos como sedimentarios, necesitan agentes biológicos sí o sí, ¿sí? Para que el flujo de energía sea impulsado desde estos organismos a través de los ecosistemas, con la complicidad del ciclo del agua, ¿sí? Que el ciclo del agua es el pegamento, ¿sí? De todos estos ciclos, tanto sedimentarios como gaseosos, ¿sí? Es importante el ciclo del agua allí. Sin ciclo del agua no habría vida, ¿sí? No habría estos ciclos, no habría nutrientes, no habría atmósfera, ¿sí? Entonces, también, porque el ciclo del agua, por vapor de agua, llega a la atmósfera estos nutrientes, ¿cierto? Y estos flujos, ¿sí? Estas maneras de llegar energéticamente hacia la atmósfera o hacia los suelos se llaman flujos, ¿sí? Tiene una forma de llamarlo flujos, ¿sí? Que consiste en que pues es un intercambio entre reservorios, ¿sí? Intercambio entre la manera de que llegan estos ciclos biológicos de un lado al otro, que se llaman reservorios, ¿sí? Entonces, como lo muestro aquí en la gráfica, pues hay un flujo, ¿sí? Constante de un reservorio, o sea, el suelo, ¿sí? Hacia la atmósfera, ¿sí? Son dos, atmósfera y suelo. Esos son los principales reservorios de ciclos biogeoquímicos. Sea que el suelo da los nutrientes a los productores, estos son consumidos, se respiran, ¿sí? Ambos respiran, ¿sí? Se convierten en materia orgánica muerta, o ¿sí? Por medio de la respiración de los consumidores van a la atmósfera, ¿sí? Estos regresan al suelo, ya sea en forma de lluvia, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y vuelve y circula el flujo, ¿sí? De un reservorio a otro, del suelo a la atmósfera y viceversa. Circulan nutrientes en todo momento, ¿sí? Y eso se llama circulación interna, ¿sí? Que es la forma en que se representa cómo en un ecosistema, recuerden en ecología, cómo se representan los ecosistemas, digo en ecología, ¿sí? Y cómo allí dentro de los ecosistemas fluyen, ¿sí? Estos flujos energéticos, ¿sí? Dentro de los ecosistemas, como les digo, por medio de la respiración y la interacción de animales con su medio ambiente, ¿sí? La velocidad de estos flujos depende de los ecosistemas, ¿sí? Si es un ecosistema acuático o un ecosistema terrestre, dependiendo también de diferentes ecosistemas terrestres, acuérdense los biomas, ¿sí? A partir de esos, pues también los flujos van a cambiar porque los factores ambientales como temperatura, precipitación, radiación solar, velocidad del viento, van a influir en la manera en que estos flujos fluyen, ¿sí? dentro de los ecosistemas, dentro de los reservorios terrestres y atmosféricos, ¿sí? Entonces también va a cambiar esa velocidad de intercambio, ¿sí? De los ciclos biogeoquímicos. A partir de allí también se tomó una idea y lo tomó el profesor James Lovelock y la microbióloga Lynn Margulis, ¿sí? En un estudio que les mandó a hacer la NASA, ¿sí? Sobre la atmósfera de Marte. Ellos empezaron a comparar la Tierra, la atmósfera de la Tierra con la atmósfera de Marte, ¿sí? Y que si existía la posibilidad de que Marte hubiese tenido una atmósfera parecida a la del planeta, ¿sí? Y empezaron a comparar, pero al comparar se empezaron a dar cuenta de lo maravilloso que es la atmósfera de nuestro planeta y que está en juego allí, ¿sí? Y empezaron a ver estos ciclos biogeoquímicos, la homeostasis biogeoquímica global, llaman ellos, ¿sí? Y es
cómo se compone toda la relación de las que les estoy hablando y los flujos, ¿sí?, de las que estoy hablando de los ciclos biogeoquímicos, cómo son tan importantes para que nosotros tengamos la atmósfera que tenemos, que podamos respirar oxígeno, sí, que nos hayamos evolucionado a respirar oxígeno y que las plantas respiren CO2, ¿sí?, intercambien por oxígeno y demás, ¿sí? Entonces empezaron a ver que nuestra atmósfera y nuestro medio ambiente y nuestros ecosistemas son maravillosos en producir los ciclos biogeoquímicos y todos los gases de los cuales intercambiamos y dependemos para la vida en el planeta, ¿sí? Es una teoría hermosa, hace parte de un libro de Capra, libro de la vida creo que se llama, de Capra, o si no es un libro de Capra, de Jacob Capra, buenísimo, muy lindo, que habla sobre esta hipótesis y habla sobre la vida en el planeta, ¿sí? Muy recomendado, por cierto, el libro de Capra. Y esta teoría, pues, sentó las bases para entender estos ciclos biogeoquímicos y entender esa atmósfera inhóspita de Marte. Es un estudio muy bonito, para que se lo googleen y lo busquen y lo lean detalladamente como tarea, chicos. Bueno, entrando en detalle, vamos a hablar ahora sí de los ciclos como tal. Vamos a hablar del ciclo de carbono, que es uno de los ciclos gaseosos, ¿sí? Vuelvo y digo, está en la atmósfera, ¿sí? Está disuelto en la atmósfera o en las aguas de la Tierra, ¿sí? Está allí. Es el principal factor de la fotosíntesis, ¿sí?, de la respiración de las plantas, donde éstas toman el CO2 por su metabolismo interno, lo transforman y respiran en oxígeno, ¿sí? También hace parte de la materia prima, ¿sí?, de las plantas, ¿sí?, de los consumidores. Nosotros tenemos carbón, ¿sí?, en nuestra piel, en nuestros tejidos también, cabello, uñas, ¿sí?, todo, nosotros somos carbón, los animales son carbón, las plantas, ¿sí?, tienen contenido de carbono, ¿sí? Y pues nosotros somos los principales reservorios de ello, de el carbono, ¿sí? Las plantas, los animales y pues obviamente los reservorios que se encuentran de otro tipo de carbono en el suelo, ¿cierto? ¿Cómo es el ciclo? Pues por respiración, básicamente. Los gases de descomposición de las bacterias, cuando respiren las bacterias descomponiendo los otros componentes de los ciclos biogeoquímicos, ¿sí?, pues al respirar, su respiración va en forma de CO2, ¿sí?, los gases que expulsan es en CO2. El suelo, ¿sí?, por medio de la fotosíntesis, las plantas pues también transforman el suelo en carbono, ¿sí?, absorben carbono, liberan oxígeno, entonces la fotosíntesis es una fuente del ciclo, ¿cierto? Las fuentes antropogénicas también hacen parte de nuestra respiración, también hacen parte de... Y en los océanos, pues los sedimentos de carbono están en las profundidades de los océanos. La respiración y descomposición aquí de las plantas y las bacterias en el mar, ¿sí?, o en los ríos o en los lagos también, ¿sí?, y su respiración y su intercambio gaseoso de respiración para ellos vivir, ¿cierto? Ese es simplemente el ciclo del carbono. Dentro de él hay dos puntos de producción que se tienen que evaluar. Uno es la producción neta primaria, que es la diferencia entre el carbono que absorben las plantas a través de la fotosíntesis y el que liberan por respiración, ¿sí? Esto son unidades de carbono. Y el otro es la producción neta del ecosistema, que es lo que evalúa, por ejemplo, cuando se quiere también conservar o vender bonos de carbono o bonos de oxígeno, ¿sí? ¿Qué es la diferencia entre esa producción neta primaria y el carbono que es perdido a través de la respiración, ¿sí?, de los seres que viven allí, ¿sí? Y eso me va a determinar la calidad de cierto bosque para poder vender esos bonos y preservar esos bosques. Por ejemplo, recuerden que los bosques son fuentes primarias de carbono también, ¿sí?, pero también de oxígeno, entonces es importante cuidarlos, ¿cierto? Hablando en términos globales, en gigatoneladas, esta gráfica es en gigatoneladas, estos son los reservorios más grandes en gigatoneladas que tiene el planeta, ¿cierto? Entonces,
pues la atmósfera tiene 750 gigatoneladas, la vegetación 560, por respiración son 180, ¿sí? Los suelos y la materia orgánica son 1500 gigatoneladas, los océanos 38.000, los combustibles fósiles son de 10.000, en fin, se mide absolutamente todo lo que te contenga carbono y en el planeta esto es lo que en gigatoneladas hay, ¿sí? A nivel mundial. Bueno, el ciclo del oxígeno, otro ciclo gaseoso, importantísimo para nosotros vivir, para todos los seres vivos vivir, ¿sí? Ya que respiramos oxígeno, ¿sí? La atmósfera es la principal fuente de oxígeno libre en forma de O2, ¿sí? Que mantiene la vida aeróbica, ¿cierto? Hay dos tipos de producción, está la fotodisociación y está la fotosíntesis, ¿cierto? La fotodisociación pues es la rotura de moléculas de vapor de agua, ¿sí? Por la luz solar, ¿cierto? Esta reacción, las moléculas de agua se disocian para producir hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? El hidrógeno se escapa al espacio la mayor parte, la otra reacciona con otros componentes dentro de la atmósfera y el oxígeno pues también se une en enlaces a otros componentes de la atmósfera o se puede volver a unir al hidrógeno y volver a crear vapor de agua, ¿sí? O puede oxidar algún otro elemento, ¿sí? Dentro de la atmósfera. Y la fotosíntesis pues es la respiración de las plantas, ¿cierto? En donde ellas fotolizan el agua utilizando el hidrógeno como reductor, liberando el oxígeno para nosotros absorberlo y respirar, ¿cierto? Como subproducto. También se da en las algas, no solo es en las plantas terrestres, también se da en algas, ¿sí? Y allí estas algas son subproducto, digamos el oxígeno subproducto de él, es consumido, ¿sí? Entre las estructuras de las algas por los consumidores de cadena, ¿sí? Y ellos también se alimentan de allí, de ese oxígeno de las algas, ¿cierto? Por ejemplo. El ciclo del oxígeno, pues, es también unidireccional, ¿cierto? Viene de la respiración de nosotros, de la fotosíntesis de las plantas, ¿cierto? En donde también se utilizan alternativas diferentes de oxígeno, ¿sí? Como ven aquí en la gráfica, pues el ciclo sí es constante, pues porque respiramos, todo tiene oxígeno, ¿cierto? Es lo que también se compone en la atmósfera, ¿cierto? Y obviamente el ciclo del agua ayuda e impulsa este otro ciclo. El ciclo del carbono, obviamente, ¿sí? Por las partículas de CO2 que hay allí. Y precisamente van de la mano las dos por el término de la respiración, ¿cierto? Es un ciclo simple, sencillo, pero también yo lo diría loquito en términos generales. ¿Por qué? Porque el oxígeno es una partícula que se irradia fácilmente, ¿sí? Y la cual también se separa fácilmente por efecto de la luz ultravioleta, de la radiación ultravioleta, para formar las moléculas de ozono, ¿cierto? Como ven en la gráfica, pues por fotólisis las moléculas de oxígeno al llegar a la atmósfera se disocian, hacen una reacción lenta, ¿sí? Y quedan las dos moléculas junticas o se dividen y queda flotando una con otra y se van a reaccionar con otras dos moléculas de oxígeno que hay allí por fotodisociación, ¿cierto? Y forman, ¿sí? Las moléculas de ozono, también formando la capa de ozono que es como nuestro protector solar, es nuestro protector solar para protegernos de los rayos súper nocivos del sol, ¿sí? Y obviamente para preservar la vida en el planeta de estos rayos, ¿cierto? Entonces, acuérdense que hay un problema con la capa de ozono mundial, ¿sí? Ahí tenemos un hoyo, ¿sí? Una abertura que se está dando por efectos de los contaminantes atmosféricos, que vamos a hablar allí, en contaminación atmosférica, y que están abriendo este hueco y que es necesario recuperar esa capa de ozono. Y se están haciendo campañas a nivel mundial, siempre se ha hecho la advertencia sobre esto, ¿sí? Porque necesitamos nuestro bloqueador solar mundial, ¿cierto? Bueno, el siguiente ciclo gaseoso es el del nitrógeno, que este es
un poco complejo. Digamos que de aquí para adelante los ciclos se vuelven súper complejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dividen en varias fases, ¿sí? Y el ciclo del nitrógeno se divide en 3 fases, ¿sí? Más adelante los veremos. Es el constituyente esencial de las proteínas de las que están constituidos todos los tejidos vivos, ¿sí? La unidad básica de las proteínas. También es el 79% de los componentes de la atmósfera, ¿sí? ¿Sí? El dueño de la atmósfera. Y para ser utilizado tiene que ser dividido, ¿sí? En pequeñas partículas para que las plantas puedan absorber fácilmente perdón, esos nutrientes, esas partes químicas reactivas del nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno molecular libre tiene que ser fijado de una manera más apta por los organismos, ¿sí? Y existen 2 maneras de ser la fijación. Una es la fijación química de alta energía y la otra es la fijación de tipo biológico, ¿sí? La de alta energía implica pues meteoritos, relámpagos, gran cantidad de energía, ¿sí? Para combinar el nitrógeno con el oxígeno y con el agua, ¿cierto? Esto se transforma en amoníaco o nitratos resultantes, ¿sí? Que son llevados hacia la superficie de la Tierra por medio del ciclo hidrológico del agua, ¿sí? El tipo biológico incluye bacterias que fijan, que descomponen, ¿sí? Y que dividen las moléculas de nitrógeno en pequeños átomos, en pequeñas partículas fácilmente fijadas por las plantas, ¿sí? Y estas transportadas dentro del ciclo a la atmósfera y de regreso al suelo, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes del ciclo del nitrógeno? Pues las plantas leguminosas, que existen 200 especies de plantas leguminosas, ¿sí? Las bacterias, las xenobacterias, ¿sí? Plantas con nódulo, que son estas, ¿sí? Estas son las plantas con nódulos, ¿sí? Las bacterias libres como las Sotobacter, los Clostridium, ¿sí? También los líquenes, que son estos. Ay, perdón, se me movió el compu. Estos son los líquenes, estas planticas. Estos son líquenes, estos que también se ven en los vidrios de las bucetas. Estos musguitos, ¿sí? Estos son líquenes, ¿sí? Materia orgánica muerta, en descomposición, en putrefacción, ¿sí? Estas también liberan nitrógeno a los ecosistemas de manera atmosférica o gaseosa, perdón, ¿sí? Gaseosa o sedimentaria también. Y también es el punto de inicio de este ciclo, ¿sí? Como ven, están implicados las bacterias como punto de partida, ¿sí? Y existen 3 fases, la monificación, desnitrificación y nitrificación, que son importantes para entender el ciclo del nitrógeno. Entonces vamos a ver cómo funciona, perdón, me adelanté, cómo funcionan estos ciclos, ¿sí? Entonces, la monificación, que es el primer paso, ¿sí? Es donde los descomponedores rompen los aminoácidos de la materia orgánica muerta, ¿sí? Es el primero, ¿sí? Liberando aminos en forma de amoníaco, ¿sí? Es una reacción unidireccional, ¿sí? Y este amoníaco es absorbido directamente por las raíces de las plantas, incorporado a sus tejidos en forma de aminoácidos, ¿sí? Que pasa a la cadena alimenticia y es la que nos nutre a nosotros y a los animales consumidores de plantas, ¿sí? Ese es el primero, ¿sí? Esa es la primera fase del ciclo del nitrógeno. El segundo es la nitrificación, ¿sí? Que es el proceso biológico en el cual este amoníaco, ¿sí? Es oxidado por las bacterias nitrificantes a nitritos, ¿sí? ¿Qué bacterias nitrificantes? A nitratos y nitritos, perdón. Los nitrosomas, ¿sí? Las bacterias del género nitrosomas, utilizan ese amoníaco y lo transforman en nitritos, ¿sí? Y los nitrobacter transforman ese amoníaco en nitratos, ¿sí? Ese nitrito, en amoníaco. Entonces nitratos, perdón. Me rectifico, vuelve y juega, ¿sí? Los nitrosomas descomponen el amoníaco en nitritos, ¿sí? Y los nitrobacter de nitritos a nitratos. Entonces lo vuelven en moléculas más pequeñitas. ¿Para qué?
para que otro tipo de plantas lo puedan absorber, ¿sí? Es eso. Y la desnitrificación es la transformación del nitrato, ese último que se descompuso, en nitrógeno molecular gaseoso, ¿sí? Por acción otra vez de otro tipo de bacterias como son los del género Pseudomonas y los Thiobacillus nitrificans, ¿sí? Ellos son los encargados de esa última molécula de nitratos, ¿sí? Transformarlas en el nitrógeno gaseoso, ¿sí? Que se encuentra normalmente en la atmósfera, ¿sí? Como ven, el ciclo del nitrógeno es intrincado, es loquito, yo lo llamo así, porque se compone no solo de esas tres fases, ¿sí? Sino que esas tres fases necesitan cuidado, ¿sí? Necesitan tiempo, ¿sí? Para descomponerse y para llegar a donde está la atmósfera, ¿sí? Eh, si lo ven aquí en la gráfica, pues, ¿sí? Hay muchas cadenas implicadas ahí, hay muchos elementos de cadenas implicados ahí que se hacen necesario para la producción de este nitrógeno, ¿sí? Y para que pues tengamos la atmósfera que tengamos, ¿cierto? Estos procesos tienen lugar en ciertas condiciones de temperatura y pH, ¿sí? Por eso el cuidado que hay que tener con los fertilizantes, porque si hay un sobreexceso de fertilizantes se va a quemar la tierra y al quemarse la tierra, se llama así, así lo llaman los campesinos, se está quemando o matando las bacterias que viven en esos suelos, ¿sí? Esas bacterias, nitrificantes, desnitrificantes, ¿sí? Esas se van a perder y el suelo se va a echar a perder y la recuperación de los suelos va a ser muy, muy larga, ¿sí? Lo esencial es que es de carácter aerobio, lo que yo les decía, ¿sí? Y también anaerobio, que es la desnitrificación de estas bacterias, la respiración, ¿sí? De las bacterias. Eso prácticamente constituye el ciclo del nitrógeno. Y eso básicamente es lo que nos da la atmósfera que tenemos, ¿sí? En términos globales de contenidos de nitrógeno, ¿sí? En nuestro planeta, pues en gigatoneladas, recuerden, pues las actividades humanas, las aguas subterráneas, los ciclos internos de las plantas, ¿sí? Desde los suelos hasta las hojas, las fijaciones biológicas, ¿sí? Lo que les decía, mire, las fijaciones por rayos, ¿sí? Cada vez que cae un rayo, eso está aportando a una fijación de alta carga energética, las respiraciones dentro de los océanos y demás, ¿sí? Hay buenos números, ¿sí? Que contribuyen a ese ciclo global del nitrógeno, ¿cierto? Bueno, ahora pasamos a los sedimentarios, los ciclos sedimentarios, que uno de los principales es el fósforo, el ciclo del fósforo. Los reservorios principales de este es las rocas y los depósitos naturales. De ahí proviene el fósforo, sí o sí, ¿sí? De ahí empieza la cadena. Estos son, acuérdense, son ciclos sedimentarios, o sea que entran por desgaste de la roca, sea natural o antropogénica. Recuerden, natural es cuando la roca está en el río y el río choca, rompe la roca, la divide y eso se va liberando en pequeñas partículas, ¿cierto? Y pues antropogénica porque nosotros vamos y explotamos canteras, ¿sí? Y sacamos el fósforo de canteras, ¿cierto? Parte de este pasa a través de los ecosistemas terrestres y acuáticos, como se los mencionaba, también por la cadena alimenticia, ¿sí? De los herbívoros, ¿sí? Recuerden, cadena alimenticia, ¿cierto? Plantas, herbívoros, depredadores, parásitos, ¿sí? Cortica. O a veces incluso empieza de parásitos, ¿sí? Plantas, herbívoros, depredadores, ¿sí? Vuelve y juega bacterias, ¿cierto? Circula así directamente suelo y agua por medio de la excreción. Nuestras excretas tienen alto contenido de fósforo, pero eso en contaminación de agua hago énfasis en eso. Y obviamente en la descomposición tanto de las excretas como los organismos muertos, o sea, las plantas muertas, los animales, incluso nosotros, cuando no entramos en descomposición en las fosas de los cementerios, ¿sí? También entramos ahí, ¿sí? El ciclo, como lo ven,
depende de una fuente específica. En este caso, en esta gráfica, pues es una productora, ¿cierto? Digámoslo así, llega ya, ¿cierto? Y tiene diferentes dinámicas. Como lo ven, puede salir de la minería, llega a una productora, del aprovechamiento de las heces, ¿sí? También, por ejemplo, de cómo circula el fósforo en los reservorios acuáticos, ¿cierto? En las respiraciones, ¿sí? De la descomposición de las bacterias, también entra de ahí, por circulación de fósforo que llega por medio de los ríos, también de la descomposición de las rocas, o por fertilizantes también. Recuerden que en algún momento les dije que el fósforo y el nitrógeno hacen parte de los nutrientes de los fertilizantes, y también por escurrimiento, escorrentía, ¿sí? Entran, ¿sí? Y llegan a los ríos, se transportan a los mares, ¿sí? Si ven acá los desperdicios de las ciudades, los desperdicios de las industrias, los fertilizantes, ¿sí? Las heces y excretas de los peces muertos, los animales muertos hacen parte del ciclo del fósforo, ¿sí? Los fosfatos orgánicos tienen que ser descompuestos en los ecosistemas terrestres por medio de bacterias. Aquí también entran las bacterias, que transforman esos fosfatos orgánicos en fosfatos inorgánicos fáciles de absorber por las raíces de las plantas, ¿sí? Se transforman a través de los procesos químicos internos de las plantas, ¿cierto? Y obviamente pues se excreta, la planta también, ¿sí? Respira y demás en sus raíces, ¿sí? Y que son alimentados también los fosfatos inorgánicos para los animales, los consumidores que consuman esas plantas, por ejemplo, ¿cierto? Y vuelve y juega, las excretas van al suelo, estas se transforman allí, van por escurrimiento, escorrentía, por los lagos, ríos y mares, ¿sí? Y entran dentro del ciclo del agua. En el agua hay componentes de fosfato, vuelven a caer al suelo, ¿sí? Y empieza el ciclo de nuevo, ¿sí? Por ejemplo, en los ecosistemas acuáticos se dan dos estados de circulación. El primero es que el fósforo particulado, ¿sí? Perdón, tres estados de circulación del fósforo, ¿sí? El primero es el fósforo orgánico particulado, el otro es el fosfato orgánico y disuelto, y los otros son los fosfatos inorgánicos que van a ser descompuestos por bacterias y por el fitoplancton, ¿sí? Que a su vez sostienen la vida marina. Recuerden lo que les hablaba en ecosistemas, ¿sí? Van a ser los que van a aportar ese fosfato a nosotros, ¿sí? A los que después consumimos esos peces que los consumieron a ellos, y nos van a aportar esos fosfatos a nosotros en forma de nutrientes, ¿sí? A nivel global, en gigatoneladas, pues los componentes de fosfatos que circulan en nuestro planeta, pues son importantes también. Los suelos tienen 200.000 gigatoneladas de fosfatos, ¿sí? En los suelos. En la minería se extraen 10.000 gigatoneladas, ¿sí? Recuerden que en los suelos también están los componentes muertos, los animales muertos, las plantas muertas, los desechos de estos animales, ¿sí? Las excretas, también hacen parte de ello. A nivel de océanos hay un 90.000 gigatoneladas de fósforo circulando dentro de los océanos, que pasan a ser por vapor de agua, también entran a la atmósfera y entran en recambio, ¿sí? Acá entran en recambio en forma de lluvia a la tierra y entran aquí a hacer los intercambios bacterianos necesarios, ¿sí? El otro ciclo sedimentario es el de azufre, ¿sí? El azufre entra a la atmósfera de diferentes tipos de fuentes: el consumo de combustibles fósiles, ¿sí? Las erupciones volcánicas, perdón, el intercambio de compuestos orgánicos perdón, de azufre en los océanos, en la superficie de océanos, en los gases liberados por procesos de descomposición de las bacterias, ¿sí? Y la minería de carbón es uno también de las fuentes principales
del ciclo de azufre, ¿sí? Recuerden que este es un ciclo sedimentario, ¿sí? Principalmente, ¿cómo entra el azufre a la atmósfera? Pues como ácido sulfídrico, ¿sí? El cual interactúa rápidamente con el oxígeno aquí, ¿sí? Puede ser por emisiones volcánicas, ¿sí? Por ejemplo, para formar azufre molecular, ¿sí? Y dióxido de azufre, por ejemplo, acá está, dióxido de azufre, ¿sí? Que tras ser oxidado por fotólisis allá arriba en la atmósfera, ¿sí? Pues reacciona, ¿sí? Se transforma en SO3, por allí no está, por aquí no tenemos en este ejemplo el SO3, ¿sí? Y este reacciona con el vapor de agua y es devuelto a la superficie en forma de lluvia, en ácido sulfídrico, ¿sí? También. Entonces, es un ciclo también que va de tierra a la atmósfera, atmósfera a tierra, ¿sí? Constante, ¿sí? Y pues tiene diferentes fuentes, en la que ya les dijimos. Las emisiones de los carros tienen azufre. De hecho, en los 80 tenía un alto contenido de azufre y eso estaba produciendo enfermedades en las personas y por eso le bajaron a eso. Porque el azufre es un químico perfecto para refinar la gasolina, para que quede más limpia y el motor no se dañe y trabaje eficientemente en los carros y en las motocicletas, ¿sí? Entonces por eso tenía cantidades exageradas de azufre. Pero ya en regulaciones se dieron cuenta, esto estaba matando y enfermando gente, entonces ya está prohibido agregar altas cantidades de azufre. En algunos lugares del mundo todavía lo hacen, ¿sí? Donde no hay restricciones. Pero bueno, esa es una de las fuentes. Nuestro volcán Nevado del Ruiz, con las emisiones constantes que está teniendo, pues también es una fuente fija de azufre, ¿sí? De hecho, cuando vayan al nevado, a medida que van ascendiendo, se va sintiendo el olorcito azufrado, ¿sí? Precisamente de la erupción constante, del movimiento volcánico allí, ¿sí? De magma allí y las emisiones. El azufre en forma soluble vuelve y juega, es tomado por bacterias, ¿sí? Estas bacterias los descomponen en pequeñas partículas para que las plantas los incorporen, ¿sí? A través de sus metabolismos, ¿sí? Que empieza por la fotosíntesis, obviamente, y por los aminoácidos azufrados que contengan algunas plantas, ¿sí? De esta manera, los aminoácidos que se transforman allí se transfieren, ¿sí? Hacia los consumidores en forma de nutrientes, a nosotros, ¿sí? Necesitamos ciertas cantidades de fósforo y azufre para nuestra dieta alimenticia, también para los animales, ¿cierto? Que los consumen. Hay dos componentes también dentro del ciclo de azufre, igual que el ciclo de fósforo, el sedimentario y el gaseoso, ¿cierto? Las fuentes principales del ciclo de azufre somos nosotros, somos nuestras actividades humanas, la explotación minera, los carros, la gasolina, las refinerías, ¿sí? Todo esto. Y obviamente también hablan de las minas de carbón, de explotación de minas de carbón, también es un componente principal del ciclo de azufre. Como ven, como les mostraba antes, pues sí, la materia orgánica muerta también tiene contenidos de azufre, ¿sí? Hacen un intercambio aquí por bacterias, ¿sí? Fotosintéticas, bacterias descomponedoras del azufre en componentes más pequeñitos, por su respiración también, ¿sí? No es solo CO2, también hay otros componentes, ¿sí? Por la minería de carbón, también va esto al agua, ¿sí? A ríos, a lagos, ¿sí? Esto va al mar, también hay un intercambio aquí con el fitoplancton, ¿sí? Y el plancton, ¿sí? Y pues va a haber una recomposición también de emisiones por algunas fábricas o por vehículos hacia la atmósfera, las recombinaciones que ya hablamos, y esto en forma de lluvia cae y vuelve a circular, ¿sí? En el planeta. Todo es un círculo, ¿sí? En contenidos globales de gigatoneladas, sí, gigatoneladas también se puede hablar, pues los volcanes apenas son 5 gigatoneladas de fuente de emisión del azufre, ¿sí? Es más lo que se extrae por materia humana, ¿sí? O meteorización también de los ríos y de las rocas y de erosiones.
también por los hidrotermas o por los volcanes marítimos. También hay una fuente importante allí del azufre y de contenido de azufre. Y pues bueno, los gases de respiración y de intercambio de bacterias, ¿sí? de respiración de las bacterias que viven en el océano y del fitoplancton y demás, ¿cierto? El último es el ciclo del agua. ¿Por qué último? Porque es el pegamento. Es el pegamento, ¿sí? Esa cosa chiclosa que lo contiene todo, lo pega todo y lo transporta todo, ¿sí? Eso es el ciclo del agua. Recuerden, lo hablamos en factores ambientales. El agua cae a la superficie dependiendo de la precipitación, sea líquida o sólida, nieve, granizo, aguanieve, neblina, ¿sí? También es una manera de precipitación, ¿cierto? Esta puede ser evaporada tras tocar la superficie terrestre dependiendo de los biomas en donde caiga, ¿sí? Hay una pequeña fracción que la vegetación la absorbe, ¿sí? Que la retiene las hojas y que la interceptan, ¿sí? Y también la respiran y son las pequeñas goticas, ¿sí? Que se ven en las mañanas, la evapotranspiración en las mañanas de estas plantas. También ahí hay contenido de agua, ¿sí? El ciclo del agua lo define Nash y compañía en 1990 como el proceso integrante de todos los flujos de agua, energía y sustancias químicas del planeta, ¿sí? Es el ciclo biogeoquímico que opera como el ciclo hidrológico, ¿sí? Yo lo llamo el pegante, como les dije al principio. Esa cosa chiclosa que mantiene todo junto, ¿sí? Eso es el ciclo del agua. Y como ven, es un ciclo de muchas dinámicas, ¿sí? De muchas dinámicas y que, ¿sí? Hace, dependiendo también de los estados del agua, pues ayuda a que llegue de un lado a otro todos estos ciclos anteriores: carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, oxígeno, ¿sí? En el planeta, en nuestra atmósfera, ¿sí? Y en nuestros suelos, ¿sí? ¿Cómo es? Pues empieza todo con la evaporación del agua, ¿sí? De la superficie terrestre o de la marina, ¿sí? ¿Sí? De la superficie terrestre, sea ríos, sea mar, sea, ¿sí? Continente, ¿sí? Hay evaporación, perdón, ¿sí? Esta evaporación en vapor de agua va a la atmósfera. Allí hay una condensación, ¿sí? En donde ese vapor de agua se enfría, condensa, perdón, en gotas que forman nubes. O sea, hay una condensación, que eso es lo que forman las nubes. Esas nubes, ¿sí? Transpiran, ¿sí? Digámoslo así, se mueven en la atmósfera, ¿sí? Y hay un proceso que se llama transpiración, perdón, ¿sí? Me corrijo, que es la forma en que las plantas, ¿sí? Sudan. Así como nosotros transpiramos y sudamos, las planticas también, que es lo que decían, en esas pequeñas gotas que se ven en las mañanas en las planticas. Esa transpiración, ¿sí? También por térmica, ¿sí? Entra la luz solar y eso se va evaporando en forma, ¿sí? De vapor de agua, vuelve a la atmósfera y carga esas nubes que ya están condensadas ahí, esas nubes que llevan esa gran cantidad de condensación de agua, ¿cierto? Vuelve y juega por factores ambientales de viento, ¿sí? Se va transportando esas nubes, ¿cierto? Las va empujando el viento, grandes masas de aire con muy buena carga de agua ahí, se va moviendo a través del lugar, ¿sí? Aquí habla de continentes, pero pues pongámoslo en términos más pequeñitos, aquí se va moviendo a través de un lugar, ¿sí? Y estas en algún momento está tan cargada que empieza a precipitar, ¿sí? Se precipita en forma líquida o en forma, dependiendo de la temperatura, de la latitud del lugar. También puede ser en nieve o agua nieve o granizo mezclado con agua, ¿sí? Con lluvia, ¿sí? Y esta pues se descarga en otro lugar diferente a donde nació, ¿cierto? ¿Sí? Se han movido grandes masas de agua allí en la atmósfera. Esta lluvia cae, sí, obviamente en algún lugar. Por escorrentía va a un lago o va a un río o en una montaña, cae y crece en forma también de arroyo, sí, cae en un arroyito y empieza a crecer el río, sí, arroyo, quebrada, río, sí,
puede ir también a un lago, ¿sí? También por escurrimiento se filtra en la superficie o en cuevas, ¿sí? Agua subterránea, ¿sí? Donde se descarga y se va acumulando en forma de agua subterránea, ¿sí? Y, por ejemplo, acá en la gráfica, pues llueve, escurre hacia el lago, ¿sí? El agua de la lluvia o de nieve, ¿sí? Llega al suelo, también se derrite en algunas fuentes, como un lago, por ejemplo. Esta se transforma a un río, a una laguna y regresa al mar. Y así sigue el ciclo completo del agua, ¿sí? El ciclo hídrico. Como les decía, es la cosa chiclosa que todo lo pega. Entonces, esa agua que se evaporó al principio carga todos los componentes de los que ya estamos hablando de los ciclos. Nitrógeno, carbono, oxígeno, ¿sí? Azufre y demás contaminantes que hay en el lugar. Por eso es tan importante entender estos ciclos, ¿sí? Porque a partir de aquí vamos a entender por qué la contaminación del agua, por qué la contaminación atmosférica, térmica y demás, ¿sí? Porque el ciclo del agua es la cosa chiclosa que pega también esas contaminaciones y transporta esas contaminaciones por la atmósfera, por el agua, vía terrestre también en el mundo, ¿sí? Por eso es la importancia de entender estos ciclos biogeoquímicos. Bueno, el ciclo hidrológico es un mecanismo natural, ¿sí? Dinámico, vuelve y juega, comprende todos los estados del agua, ¿sí? A través de la naturaleza. No tiene principio, no tiene fin. Hay diversos procesos que ocurren dentro de ella. Todo también se da desde dos estadios, terrestre, atmosférico, ¿sí? Y vuelve y juega, completo, ¿sí? Nunca para, nunca para, ¿sí? Pararía el día en que el planeta se secara y ya no dejara de llover a nivel mundial, ¿cierto? Pero pues no, todavía tenemos un reservorio gigante llamado océano, el cual todavía nos proporciona gran parte de vapor de agua en el planeta. Y también tenemos los bosques necesarios que también proporcionan en forma de respiración, de vapor de agua, de transpiración, ¿sí? El agua en el planeta. Lo que les decía de Brasil y de la toma desde la Estación Espacial Internacional del Amazonas, que no se ve sino nubes, ¿sí? Entonces, por eso es importante conservar bosques y la vida de los océanos, mantenerla en equilibrio también. Con esto cierro los ciclos biogeoquímicos, con el ciclo del agua. Espero me hayan entendido la explicación de los ciclos. Espero que esté un poco más claro el porqué de entender los ciclos biogeoquímicos para lo que viene en la clase. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.